Paz y bien, te saludo, tú misma, Paola Correa. Deseo que te encuentres muy bien ahí en casita, que estés justamente deseoso de aprender algo nuevo y que compartas conmigo toda esta clase y todo lo que dure nuestra sesión. Y para ello, primero nos vamos a encomendar en las manos del Señor. Primero vamos a orar, siempre Dios, y vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en este nuevo día que estamos viviendo, vamos a rogarle al Señor, pues que nos dé la sabiduría que necesitamos para actuar en todo momento, que nos dé aquellas alegrías que tanto deseamos, que tanto necesitamos, y le agradecemos también por seguirnos manteniendo con vida y con salud. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, y terminamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y justamente después de habernos encomendado al Señor y de saber que en sus manos todo va a salir a la perfección el día de hoy, voy a proponerte este reto. Bien, voy a retarte a que encuentres las 5 diferencias en estos textos. A ver, ¿te das cuenta de las 5 diferencias que existen aquí en estos dos textos? Son iguales, hay dos textos que son prácticamente iguales o similares, pero tienen 5 diferencias. ¿Ya? Te los voy a dejar aquí en la pantalla y en el material adjunto para que tú los puedas revisar, para que los puedas leer y para que encuentres estas 5 diferencias que hay en ambos textos. Entonces, para hacerlo, simplemente tú los vas a leer con detenimiento, vas a hacer un estudio de ellos y vas a determinar qué es lo que tienen de diferente cada uno. Son 5 diferencias que debes encontrar. Una vez que las encuentres, entonces conéctate por WhatsApp, por Facebook, por Messenger con algún compañero y coteja con él las respuestas para ver si coinciden y para ver si los dos pudieron encontrarlas. Bien, y ya luego la próxima clase me preguntarás cuáles son y veremos si es que lograste o no lograste encontrarlas. Ahora, ¿es fácil identificar diferencias en textos? ¿Las identificas con gran facilidad, con sencillez? Creo que a veces se nos dificulta esto, ¿verdad? Y se nos dificulta incluso entender los textos porque no prestamos suficiente atención a detalles muy simples. Si es que se te resulta un poco dificultoso entender o encontrar, mejor dicho, esas 5 diferencias, es porque a veces no prestamos atención en los detalles. Por ejemplo, observa esto y date cuenta de ello en la siguiente diapositiva. Cuando el presidente dio el primer mensaje a la nación sobre la declaración del estado de emergencia y la cuarentena aquí en el Perú, surgieron un sinfín de dudas, ¿verdad? Por no escuchar ni dedicarnos a leer con entendimiento esta resolución que tenemos aquí, que salió en el Peruano publicada. Ahora te invito a que la busques en la web y que la leas detenidamente, ¿no? Y contestes de forma mental. ¿Qué fue o cuál fue el mensaje del presidente, el mensaje que el presidente quiso dar? De repente lo que él nos quería decir sucintamente era que declaraba un estado de emergencia en el Perú para hacer frente a esta pandemia y que se declaraba también una cuarentena obligatoria por 2 semanas, ¿no? ¿Qué indicaciones presentó? Él nos dio una serie de indicaciones, qué era lo que teníamos que hacer, qué era lo que no teníamos que hacer, en qué casos debíamos salir y en qué casos no. ¿Qué crees que sea necesario para entender este mensaje? A ver, ¿por qué en el momento tantas personas no lo entendieron y tuvieron cierta confusión? ¿Qué crees que debió ser necesario, que debimos realizar para que podamos entender su mensaje? Leerlo con detenimiento de repente, estudiar bien la resolución antes de empezar a hacer comentarios, porque la prensa y muchas personas empezaron a hacer diferentes comentarios de que la resolución no había sido clara, de que sus palabras no eran claras, no se entendían, entre otros aspectos, ¿no? Pero antes de hacer estos comentarios, de repente lo que debimos hacer es justamente estudiar bien este mensaje para poder entenderlo. Y justo aquí te pregunto como último punto, ¿no? ¿Cómo entender los mensajes? No solamente de resoluciones, mensajes a la nación u otras informaciones que nos dan las personas, sino cómo entender mensajes en particular de productos un poco complejos como lo son las obras teatrales. ¿Cómo lo podemos hacer? Quizá la única respuesta nos lleva a pensar que la forma de entender las obras teatrales es a partir de un estudio de las mismas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es explorar y experimentar los lenguajes artísticos, ¿bien? Esa es nuestra capacidad. Explora y experimenta los lenguajes artísticos. Y el desempeño que vamos a trabajar en la sesión, el desempeño que vas a lograr es
utiliza y combina. ¿Qué vamos a utilizar y a combinar? Los elementos, medios, las herramientas y las técnicas del estudio del texto dramático para poder enriquecer nuestras formas de representación, para poder mejorar nuestra actuación. Y la vamos a evaluar en nuestra ficha metacognitiva, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer hoy es utilizar y combinar esta técnica del estudio dramático para poder entender justamente el texto que nosotros vamos a tener que actuar. Y el propósito de hoy, de la sesión de hoy, es que tú utilices esta técnica en base a un cuestionario que vamos a realizar sobre un texto dramático muy sencillo, ¿bien? Entonces, lo primero que debemos saber es qué es un texto dramático. Y un texto dramático es un texto compuesto principalmente por diálogos y acotaciones. Bien, grábate eso. Un texto dramático es aquel texto compuesto por diálogos y acotaciones. ¿Cuáles son las acotaciones? Son esas indicaciones que están entre paréntesis, en cursiva, en mayúsculas, que no son parte del diálogo, que no se deben leer, sino que se deben hacer, se deben actuar. Esas son las acotaciones, ¿bien? Un texto dramático expone una historia donde no existe la narración. Por eso cuando les pido actuar y ustedes me dicen, ¿puede haber narrador? Les digo no, rotundamente, porque en un texto dramático no existe la narración. Es diálogo, es actuación, es interacción entre personajes como si lo estuvieran haciendo en la vida cotidiana, en la vida real. Por lo general, este texto se desarrolla en base a 2 o más personajes, pero existen textos dramáticos donde solamente se da este diálogo entre el público y una persona. ¿Cómo se llama este texto donde solamente actúa una persona? Monólogo, ¿bien? Obras de un solo personaje, monólogos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar en nuestro trabajo? Y por último podemos decir del texto dramático que es la base del teatro convencional. ¿Por qué? Porque en el teatro convencional, que es aquel teatro desarrollado a partir de guiones, uno no puede actuar si es que no existe un librito, si es que no existe una obra ya hecha, ¿no? Si es que no existe un texto dramático. Entonces se dice que este es la base del teatro convencional. Claro que ha surgido actualmente otro tipo de teatro donde no hay guiones, donde se puede hacer todo a base de improvisación, pero el teatro convencional, como era antes, desde que nació, se hacía en base a guiones, ¿no? En base a obras ya hechas, ya redactadas. Y aquí tenemos una explicación gráfica bastante sencilla sobre el texto dramático, que nos dice que es un texto escrito para ser representado, ¿no? Para ser puesto en escena. ¿Quién lo escribe? El dramaturgo. El dramaturgo es quien lo compone. El dramaturgo es quien hace, quien produce la obra dramática. Luego este texto es leído por el director y también por el grupo de actores, que ya están elegidos. Y el director determina entonces, a partir del texto, lo lee y determina cómo es que realizar la puesta en escena. Bien, yo creo que este texto, que esta obra se puede ambientar de esta forma, creo que necesitamos los siguientes personajes, etcétera, etcétera. Ese director es quien elige a los actores, elige la música, la escenografía, la iluminación y todo lo relacionado con la puesta en escena. Bien, ahora, este texto dramático, como todo texto, tiene también elementos, que son principalmente 6. Primero, el diálogo que se va a dar entre los personajes, justamente los personajes mismos que son los que interactúan en la escena. Las acotaciones que están señaladas aquí son las que están entre paréntesis, que nos aportan información sobre qué es lo que deben hacer los actores en el momento que dicen ese diálogo o antes de decirlo. El espacio y el tiempo en el que se desarrolla la obra. El conflicto, tema y mensaje, que son los elementos de la trama, ¿no? Que es aquello que se quiere representar. Y por último, el lenguaje que se utiliza. Estos son los 6 elementos principales que vamos a identificar en el texto dramático. Pero ¿cómo los logramos identificar? A partir de un estudio, porque siendo este el guión de la actuación, el guión que vamos a representar, antes de actuarlo, antes de representarlo, debemos entender aquello que nosotros queremos poner en escena, aquello que nosotros queremos actuar, que queremos interpretar. Entonces, para hacer esto es necesario un trabajo de mesa. Este trabajo de mesa consiste en un estudio del texto que se desarrolla en estas fases. Primero leemos el texto, identificando obviamente las acotaciones, las informaciones extra que nos dan los textos y leyendo el diálogo por completo.
generalmente entre los personajes entre los actores mismos que van a asumir los personajes. Luego subrayamos lo esencial de la obra, identificamos el género al que pertenece e investigamos sobre ella para conocer su contexto, en qué situación se creó, quién es su autor y toda la información relacionada con la misma. Y por último, ya que tenemos todos estos insumos, reconocemos cuáles son los elementos que componen la obra y que habíamos mencionado antes, ¿no? El tema, el conflicto, mensaje, situación, personajes y todos los que ya habíamos mencionado. Entonces ahora vamos a practicar un poco. A ver, ¿recuerdas que la clase pasada creé una escena sobre dos médicos que estaban hablando en un hospital? Esta escena quedó publicada en el canal, ¿no? Entonces, en base a esta escena que yo he creado, que pertenecía a un género determinado, voy a realizar este cuestionario realizando mi estudio del texto dramático. Primero yo la voy a volver a leer, ya la leí, y luego voy a realizar mi estudio del texto respondiendo estas preguntas. ¿De qué género es mi obra o escena y por qué? Pertenece al drama puesto que trabaja un tema cotidiano con personajes reales. ¿Cuál es el conflicto? La vida personal de un médico versus la vida de un paciente. El conflicto siempre va a ser un versus entre lo que quiero y lo que se opone a lo que quiero. ¿Bien? Un versus. ¿Qué tema trata? Los conflictos de los médicos en el mundo actual. Mira que en el tema yo no estoy colocando ningún verbo. El tema es una frase nominal, no lleva verbo. Es como un título, ¿ya? ¿Quién es el protagonista y quién se opone a él? El médico principal, a quien se opone su amigo, que no desea que se vaya, ¿no?, del hospital. ¿Cuál es el objetivo del protagonista? El objetivo de este protagonista, del médico que protagoniza la obra, es darse un tiempo para su vida personal, ¿no? En este caso, yendo a celebrar su cumpleaños. ¿Y qué pasa en la obra? Justamente que el médico desea irse a celebrar y llega un paciente grave a quien no sabe si atender porque es el único que puede atenderlo, mientras su amigo busca la forma de retenerlo, ¿no? Eso es lo que pasa sucintamente en la obra o en la escena. ¿Se cumple el objetivo? No, el objetivo del médico principal no se cumple porque él decide justamente cambiar de objetivo dentro de la escena y actuar de acuerdo a la otra propuesta que tenía, ¿no? A la otra alternativa que tenía frente al objetivo que él deseaba. ¿Y qué mensaje quiero dar con la escena entonces? Que a veces hay que dejar de lado los intereses personales para poder salvar la vida de los demás, como en este contexto. Entonces, como ves, en base a estas 8 preguntas he realizado mi estudio del texto dramático. Primero lo he leído, he conocido un poco sobre la obra. En este caso no he tenido que investigar sobre el autor porque nosotros mismos somos los autores. Y luego hemos reconocido estos elementos a partir de estas preguntas que contestaba en el cuestionario. Ya sabes que lo he hecho, mira, de manera muy sencilla y muy rápido. Y entonces ahora yo te invito a utilizar y combinar justamente todos estos elementos, los medios y las herramientas que hemos conocido de esta técnica de estudio de texto dramático para que tú realices el estudio de la escena creada la clase anterior. La clase anterior tú creaste una escena, ¿verdad? Creaste un texto dramático. De una hoja, un texto bastante sencillo que me entregaste en una ficha. Ahora, esa escena la vas a volver a leer en casita y en base a ella vas a responder el cuestionario que está en el archivo adjunto. Bien, siguiendo todos los pasos que hemos explicado, leer primero, investigar sobre la obra, en este caso leer bien la obra e investigar qué me motivó a hacerla, qué tema trato y luego justamente interpretar todos estos elementos para responder las preguntas sobre ellos, ¿no? Vamos a seguir todos estos pasos que yo he hecho para realizar mi cuestionario y vas a responder tu cuestionario en base a la escena que has creado la clase anterior. No tienes que crear una nueva, tienes que hacerlo en base a la escena creada la clase anterior, ¿bien? Y vas a responder el cuestionario, como te digo, en el archivo adjunto al mensaje de la actividad, siguiendo todos los pasos para estudiar tu propio texto dramático. Trabaja siempre en base a la rúbrica de evaluación que está adjunta en el cuestionario, en la ficha de trabajo, y una vez que culmines envíame la ficha completa con tu metacognición en un mensaje vía Cubicol. Pase bien, hijo o hija, te quiero mucho, espero que te encuentres en casa como siempre, tranquilo, que te quedes allí y que estés en paz y bien. Un abrazo.